que recordarles que el público saldrá en la imagen de espaldas y en caso de hacer preguntas también de frente. Si alguna persona de la sala, por protección de datos, no se siente cómoda con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene ya la palabra la periodista y escritora Karina Sainz Borgo. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, que es cierto que es el último día de feria, pero además es un día con mucho calor, mucho trajín y agradecemos mucho que nos acompañen. Está esta mañana con nosotros, bueno, en este orden, Carlos Granés, escritor, ensayista, que además acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Delirio Americano, que tiene bastante que ver con la mesa que vamos a hablar hoy, que yo creo que es un libro que repasa la historia intelectual de América Latina y la propia identidad de América Latina consigo misma, y creo que es un libro que conversa e incluso amplía ensayos en el tema como el que hizo Carlos Fuentes, el del espejo enterrado, el mismo Monsiváis con Aires de Familia. Es como si Carlos reactualizara toda la reflexión que vamos a tener esta mañana. Está Rodrigo Blanco Calderón, que además es realmente el responsable de esta mesa de alguna manera, porque surgió una conversación entre ambos. Rodrigo es escritor, premio Bienal Vargas Llosa de novela, colaborador de ABC Cultural, que por cierto es quien organiza y propicia este diálogo. Rodrigo es autor de una serie de libros de relatos y sus novelas más conocidas, o sus dos libros más conocidos, por lo menos en Europa, es su novela The Night, y recientemente publicó Simpatía, ambos por Alfaguara. Entonces, recordar América Latina como enunciado es lo suficientemente abierto como para plantear una cosa que yo creo que a los latinoamericanos en general nos cuesta mucho, que es la relación con la propia identidad, ¿no? Tendemos a pensar que América Latina es una unidad y no existe una identidad global, somos muchas individualidades en muchos rasgos. Pero en el sentido de recordar, cuando Rodrigo planteaba o me dijo, yo tengo la sensación de que Octavio Paz realmente tenía un conocimiento mucho más exhaustivo de América Latina de lo que lo tenía nuestra generación, por lo menos, en este caso los nacidos en los 80. En el caso de Carlos es otra apreciación y probablemente tenga una visión menos, con más separación que nosotros. Y justamente voy a esa idea, ¿no? El recordar América Latina. Realmente los propios latinoamericanos tienen nociones de la tradición de la que forman parte, o es una circunstancia, digamos, que se derrama, ¿no? Que es como demasiado amplia. Bueno, buenos días, gracias de verdad a la ABC por coordinar esta mesa y a ustedes por estar aquí hoy en este caluroso día. En efecto, parte de esta mesa surge de intercambios que teníamos Karina y yo, pero mis ideas también venían de estar leyendo a Carlos Granés, de estar leyendo una serie de libros que resitúan a América Latina como tema de reflexión y como preocupación, ¿no? Y leyendo a Granés, leyendo a Miche Straufel, leyendo a Caparrós, yo lo que me daba cuenta es que entre los escritores, incluso editores, dábamos por sentado que América Latina ya era un tema del pasado. De hecho, el título de esta mesa, Recordar América Latina, ya transmite un poco de que estamos haciendo un ejercicio de memoria para ver qué era aquello que llamamos América Latina, ¿no? Y a nivel de los escritores hay una especie de lamento compartido de que ya en el concierto de la literatura mundial, América Latina como etiqueta, como marca, como tema de interés, parece ser ya algo anacrónico en las ferias internacionales, ¿no? Y mi punto de reflexión al leer estos libros sobre América Latina fue que en mi caso yo me di cuenta de que yo sabía muy poco de América Latina, ¿no? O sea, hay un conocimiento heredado por ser latinoamericanos y viajar a América Latina y ejercer de latinoamericanos, ¿no? Eso no se quita ni se pierde. Pero cuando yo me pongo a comparar lo que sabían, por ejemplo, los escritores del boom sobre América Latina a nivel de sus lecturas, de sus escrituras, fue como que tuve que reconocer que yo tampoco es que había ahondado demasiado en muchos aspectos fundamentales de la historia de América Latina como para quizás exigir una atención editorial que yo mismo como creador o como, entre comillas, intelectual quizás no tenía, ¿no? Entonces, esa era como una parte quizás de mea culpa que yo hacía y lo transmitía a veces a través de algunos tweets,
de, bueno, que quizás hemos dado, algunos escritores de mi generación, hemos dado por cerrado o por sobreentendido todo lo que se podía decir o escribir sobre América Latina, y en realidad es un tema abierto porque es una realidad viva, ¿no? Entonces, un poco para explicar parte de las contradicciones que estos temas plantean, sobre todo y en primer lugar a los propios latinoamericanos, ¿no? No sé cómo lo verá Carlos. querido Carlos. Sí, bueno, yo soy plenamente consciente del poco conocimiento que tenemos los latinoamericanos de nuestra propia tradición. Mi libro, o lo que he estado haciendo durante los últimos 5 o 7 años, ha sido una respuesta a la vergüenza que me daba no tener ni idea de qué habíamos hecho en el continente. Yo fui muy consciente de que no tenía ni idea de las tradiciones plásticas, poéticas, literarias de Ecuador, por ejemplo, que está a un paso de mi ciudad, o de Venezuela. Era un desconocimiento que me parecía absurdo, ¿no? Absurdo no saber qué se estaba haciendo en el entorno inmediato, y que llegó un momento en donde no lo aguanté, no lo soporté, la vergüenza ya no me dejaba andar por la vida y dije, pues tengo que remediar eso, tengo que ponerle remedio, y me encerré a estudiar la historia cultural de todo cuanto pude, ¿no? Todo cuanto pude, que fue creciendo hasta que logré abarcar casi todo el continente. Ahora, perdón, Carlos. Dale, sigue. Quería aprovechar al hilo de esto. De hecho, en Delirio Americano, Carlos hace un estudio muy profundo de todo el tema de las vanguardias y sobre todo una interpretación política de muchas de las cosas, ¿no? De las actitudes políticas. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención y me gustaría escucharte hablar de eso, es que siendo la identidad de América Latina construida no contra Estados Unidos, pero enfrentada a Estados Unidos, sin embargo, por otro lado, hay una influencia tremenda de Europa, por lo menos yo no sabía que Lugones había quedado deslumbrado por el fascismo italiano, por ejemplo, ni que eso había sido una influencia para el peronismo. Entonces, son como esas raíces, ¿no? ¿Hasta qué punto es como contradictorio, no les parece? Sí, pues hay que recordar que quizás nuestra virtud y falencia era ser naciones muy jóvenes, ¿no? Sin muchas tradiciones propias a las cuales aferrarnos, a las cuales rendirle reverencia. Eso nos permitía, por un lado, ser cosmopolitas, ser totalmente cosmopolitas, ir en busca de las cumbres del intelecto humano allí donde hubieran florecido. Entonces, la generación modernista, los poetas de finales del siglo XIX, que pudieron haber nacido en lugares remotos, pueblitos tropicales, que nadie lograría ubicar en el mapa, y siguiendo determinada lógica uno esperaría que hablaran pues de las poblaciones indígenas, de la naturaleza local, de las tradiciones, de los problemas políticos, de los conflictos, ¿qué va? Hablaban de Grecia, hablaban de Japón, hablaban de mitos nórdicos, hablaban de cualquier cosa menos de su realidad inmediata. Esa actitud, digamos, sirvió muchísimo para forjar una tradición latinoamericana cosmopolita, de interés por lo universal, y eso creo que nos ha caracterizado y nos ha diferenciado y nos ha dado cierto tipo de, no sé si ventaja, pero una particularidad. El latinoamericano es alguien que no se amedrenta ante otras tradiciones, puede disfrutarlas, gozarlas, contaminarse con ellas, explotarlas, beneficiarse de todo aquello que ha sido importante para el género humano. El latinoamericano puede nutrirse de eso. Borges es el ejemplo más claro, ¿no? Borges es el ejemplo paradigmático de esa actitud, pero no fue el único. Digamos, los modernistas, Rubén Darío, Lugones hasta cierto momento, Jaime Freire, Rufino Blanco Fombor, todos ellos tenían esa actitud. Pero claro, por otro lado, nos llegaron muy rápidamente, a principios del siglo XX, una cantidad de ideas que estallaban en Europa, que estallaban de una forma festiva y eufórica sin saber qué consecuencias tendrían a largo plazo,
como el fascismo, ¿no? Claro. Como ese súbito interés por lo propio, que vendría a contradecir la Claro. actitud previa. Claro. ¿No? Esa apertura al mundo, de pronto, tiene una reacción que es, hombre, ya está bien de escaparnos soñando con mundos romanos y latinos que nada tienen que ver con nosotros. Más bien, mirémonos el ombligo, vamos a entender las particularidades de nuestra raza, vamos a ver el hombre americano, por qué inclinaciones se mueve, cuáles son las fuerzas naturales que nos determinan. Es decir, viene la reacción opuesta, que es vamos a entender a América, vamos a peruanizar el Perú, vamos a colombianizar Colombia, vamos a hacer un arte y también un conocimiento más apropiado a lo que somos. Y esa actitud que tampoco es que sea mala, ¿no? Tiene cosas muy positivas, ¿no? Que es de pronto poblar las novelas con escenarios cercanos, locales, hablar de las gentes que están aquí, en nuestro entorno inmediato, tiene muchas cosas positivas, pero si se radicaliza, empieza a degenerar en cierto chauvinismo, en cierto narcisismo que coquetea muy de cerca con el nacionalismo, y en los 20, ¿cuál era la idea nacionalista más radical? Pues el fascismo. Entonces muchos poetas, artistas que siguieron esa línea, esa reacción al cosmopolitismo, se encapricharon con lo autóctono, con aquello puro, ¿no? Aquello que realmente responde al ADN de lo argentino, de lo peruano, de lo colombiano, y cruzaron la línea ya a la política, a la acción política, inspirados por ideas bastante peligrosas. Que de hecho, yo quiero preguntarle a Rodrigo algo de cara a eso, porque los hombres de letras, en su faceta política, tenemos como un catálogo. Está Octavio Paz, que además no tuvo ningún, como él decía, que él era la única persona que, creo que era una frase que decía que habían derrumbado una estatua suya vivo, ¿no? Todavía por todo aquello del cambio que él hace. Pero la revista Vueltas, por ejemplo, para nosotros fue en los momentos de crisis más duros de la institucionalidad venezolana, el lugar donde debatía Guillermo Sucre, donde se daban estas cuestiones de las ideas. Y Rodrigo, desde la distancia, en este acto de recordar, para ti como autor, como latinoamericano, ¿quiénes fueron autores que tú sientes que fueran pilares, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner en el caso de Octavio Paz. A mí Octavio Paz me parece una columna firme sobre la cual se asienta una idea para mí, de literatura. No me pasa lo mismo con Guslar Pietri, por ejemplo. O sea, porque hay muchos personajes dentro de la América Latina, en su faceta más política, que también nos introdujeron en el debate sobre lo propio. Sí, bueno, es siempre como difícil tratar de precisar en un autor o unos cuantos autores el modo en que uno se va encaminando hacia una reflexión sobre América Latina, ¿no? Porque hay algo, yo diría, como demasiado intelectual y por lo tanto un poco antinatural en esa reflexión, ¿no? Es lo que decía, es decir, alguien que es latinoamericano simplemente lo es, ¿no? Nosotros además nos ponemos a reflexionar sobre eso, y ya allí hay como la cepa de un conflicto, porque en ese acto de reflexión ya participan elementos y corrientes intelectuales que vienen de muchos lados, ¿no? Y que nos llevan a hacer ese ejercicio de extrañamiento con respecto a algo que nos viene dado, ¿no? Pero eso es lo que también explica que uno pueda encontrar una tremenda identificación en discursos e imágenes sobre América Latina en autores que no son en absoluto latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, pensar en la importancia de William Faulkner para toda una cantidad de escritores latinoamericanos y latinoamericanistas, porque en él encontraron una forma de retratar lo rural, el pueblo, la comarca, que aplicaba tanto para el sur de los Estados Unidos como para esos pueblitos perdidos de América Latina, ¿no? Entonces, esas son unas ideas que a mí siempre me impresionaron mucho, pero quienes desde un aparato crítico a mí me dieron como unas primeras luces
fueron como los grandes pensadores latinoamericanistas de los años 30. Pienso, por supuesto, Alfonso Reyes, el mexicano Alfonso Reyes. Es injusto y absurdo compararse con él, porque era un tipo de intelectual que ya no existe, de unos niveles de erudición que creo que esta época hace muy difícil que se repita, pero sus libros, donde analizaba con igual propiedad tanto el pasado azteca como las fuentes grecorromanas de Occidente, eso a mí me conectó mucho ya con un modo de leer América Latina. Pedro Enríquez Ureña, el dominicano, fundamental, porque además tú los lees hoy día y están mucho más adelantados que muchos de los tertulianos que hoy vuelven a debatir sobre cuestiones de autenticidad y sobre el imperio yanqui y la pata opresora del yanqui, todas esas cosas un poco, que a mí me parecen un poco anacrónicas, y en los textos de ellos, La Utopía de América, en La Última Tula, en todos esos textos ya ellos adelantan sin complejos que, eso lo dice Pedro Enríquez Ureña, no se hurta lo que se hereda. Es decir, América Latina forma parte de Occidente y tiene igual derecho a un español peninsular, por decirlo así, de participar y de asimilar como suyo el Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa postura tan desacomplejada, tan adelantada, para mí fue fundamental porque me permitió a mí entender en esos debates globales, bueno, ¿quién soy yo? O sea, porque yo digo, yo no soy de Oriente, ¿no? Pero soy de América Latina, pero soy occidental también, claro, ¿no? Entonces, yo invitaría muchísimo a releer esos autores y por eso me gustó mucho el libro de Carlos, claro, porque Carlos actualiza todo un siglo y todo un continente con ideas que ya estaban ahí y que creo que no se leen hoy día. Y que además introduce, a mí una de las cosas que más me gustó del libro de Granés es que podía entrar en relación con mi tradición intelectual sin subirla al pedestal. Creo que Carlos los baja y los mira muy irónicamente, ¿no? Y les reprocha muchas cosas. Como todo, habría que ver de qué siglo hablamos, porque Carlos hace un recorrido completo. O sea, el siglo XX tiene unas particularidades, pero uno piensa en el XIX latinoamericano y también hay todo un esfuerzo por construir. Y a mí la idea del delirio me parece la más clara y me siento como un mal hijo o una mala hija de las generaciones intelectuales que eran cosmopolitistas, que viajaban, que tenían una apreciación mucho más global. Yo hasta incluso tengo la sensación voy a hablar por mí, porque hablar por otros suena muy mal, pero de ser rehén de una cierta cosa exótica, dramática, trágica. O sea, yo me siento inscrita en una tradición que tiende al desastre, en general, lo digo políticamente, quizás porque tengo el síndrome del presentismo, ¿no? Sí, devolviéndome un tricitín a donde tú estabas, yo creo que en América Latina siempre se han dado, no sé si simultáneamente o cíclicamente, dos actitudes clarísimas. Una, cosmopolita, de apertura, y otra, nacionalista, de cerrazón. Una que es la que representan muy bien los autores que tú has dicho, Pérez Ureña y Alfonso Reyes o Octavio Paz, y otra en donde estarían Santos Chocano, Leopoldo Lugones, ciertos vanguardistas nacionalistas atávicos como los Bachués en Colombia, el grupo de Guayaquil en Ecuador, que hacen todo lo contrario, ¿no? Y, insisto, a veces cíclicamente, a veces simultáneamente, a veces es la gran pugna que se da en determinados momentos, en determinados contextos, ¿no? Entre fuerzas centrípetas y centrífugas. En México, en los 30, estaban por un lado los muralistas, y por otro los contemporáneos, reventándose las caras, básicamente, simbólicamente, pero enemistados a muerte, porque unos se regodeaban en las esencias nacionales y otros estaban publicando a André Gide, a Apollinaire y viendo qué estaba pasando en el resto del mundo, ¿no? Entonces esas dos tendencias se expresan clarísimamente a lo largo de todo el siglo XX y hoy están todavía en pugna. Hoy en día hay un regreso, hay una fascinación por lo ancestral.
Estamos viviendo el surgimiento de una utopía regresiva en donde se empiezan a valorar cosas totalmente antioccidentales que estuvieron en América Latina o que en teoría, esto se mitologiza mucho, que estuvieron en América Latina antes de la conquista, como el buen vivir, la idea de Abya Yala, la idea de las epistemologías de la Pachamama, toda una cantidad de ideas que tienden justamente a negar la herencia occidental y a devolvernos en esta búsqueda de la esencia americana no contaminada por los extranjeros y que supuestamente debería ser la guía política y vital del presente. Curiosamente todo esto se hace desde Estados Unidos, la mayoría se manufactura desde Estados Unidos, pero tiene una incidencia en América Latina, en la academia latinoamericana fuertísima, fuertísima. Y estamos hoy viviendo, por ejemplo, esa tensión, esa corriente ancestralista, esa utopía regresiva, con claramente otros autores totalmente insertados en el mundo, en las industrias culturales cosmopolitas, y que hablan de temas diversos y desde luego no expresan esa nostalgia por lo prehispánico que se ve con tanta fuerza en estas corrientes, más académicas que artísticas, pero también, digamos, en la plástica ya hay mucho de eso, en la plástica ya hay mucho de eso. En la literatura empieza a verlo también, ¿no? Pero entonces sí, vivimos permanentemente en América Latina, entre muchos conflictos, ese es uno, no es el único, desde luego, pero es uno de los que permanentemente se encuentra a lo largo del siglo XX, esa enorme tensión entre mirar para la tierra y mirar para el mundo, permanentemente. Ahora, ¿qué papel tiene España dentro de todo el pensamiento latinoamericano? Porque de alguna manera, como tú comentas en el ensayo, al España perder Cuba como su última colonia, realmente la interlocución se interrumpe o se difumina, porque realmente todo va o todo se teje con respecto a Norteamérica. Pero también es cierto que buena parte de los movimientos a lo largo del siglo XX de pensamiento, de escritura, el propio exilio republicano genera unos puentes, sobre todo con México, que es uno de los focos, y en buena medida gran parte del pensamiento latinoamericano también se hace conversando con el español. Claro. No sé qué percepción tenéis vosotros. Mira, fíjate que muy bueno eso que lo preguntas porque, bueno, mi esposo y yo vivimos en Málaga y tenemos unos años en Málaga, pero cada vez que podemos venimos a Madrid, nos encanta Madrid, entre otras cosas porque ayer hace unos días nos lo decía un amigo, Renato Cisneros, que en realidad en Madrid está América Latina. Claro. ¿Por qué? Porque tú te pones a pensar, un colombiano que vive en Colombia es un colombiano y un venezolano que vive en Venezuela es un venezolano. Esas personas pueden moverse entre esos países y van a llegar a un país nada más de la región. Ahora, cuando tú tienes un territorio de llegada donde van a coincidir personas de todos los países de América Latina en un país que no es América Latina, el concepto de América Latina en realidad se está materializando en ese espacio de encuentro y no tanto en el propio territorio. Y eso creo que ha pasado también a nivel de las discusiones, a nivel creativo. Creo que muchas veces se le da demasiado solo interés a la materia prima con que se producen las tendencias y las obras y no tanto al lugar donde se producen, que también es muy importante. Incluso lo vemos en el caso de la música, la salsa, la Fania, que es el epítome de la latinidad en los años 70, que recoge toda una cantidad de tendencias musicales originalmente del Caribe. Pero ¿cuál es el crisol de ese concepto de salsa y de esa música? El Bronx, Nueva York. O sea, en Nueva York es que se mezcla todo eso y se produce se crea algo que es el epítome de la latinidad con repercusiones mundiales, pero que fue necesario que se hiciera allí, ¿no? Entonces, a nivel literario, creo que para el concepto de América Latina, España fue fundamental, no solo como caja de resonancia, sino con ciudades emblemáticas como lo fue en algún momento Barcelona, ¿no? Y como creo yo que lo está haciendo ahorita, sobre todo Madrid. Madrid. Mira, a ti te parecerá una exageración, pero no lo es.
el primer venezolano de carne y hueso, no digo personaje televisivo de telenovela, que vi muchos, pero el primer venezolano de carne y hueso que yo vi en mi vida, lo vi en España, no en Colombia. Eso habla del aislamiento, ¿no? Claro. Del aislamiento en el que vivíamos. Yo me vine a finales de los 90, y hasta ese momento Colombia era un país bastante marginado del contexto internacional por el narco, por la violencia, no éramos un destino muy atractivo, entonces ver turistas ahí era extraño. Nuestros problemas eran tan severos y tan angustiantes que nos ensimismaban, ¿no? Eso generaba como una campana neumática en donde nos pensábamos, nos mirábamos, nosotros, nuestros dramas, y el resto del mundo quedaba como en un segundo plano. Y eso que se pasaba en Colombia, en mayor o menor medida pasa en toda América Latina, pasa en todo el continente. Hoy en día se ve incluso en el mundo editorial, ¿no? Las casas editoriales que han crecido y se han, digamos, potenciado mucho en las distintas regiones, pues han cultivado lectores locales, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo han empezado a girar en torno a los debates nacionales, desentendiéndose de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, entrar incluso desde España a Argentina, por ejemplo, es complicadísimo, ¿no? Porque solamente están publicando allá a los que giran en torno a ciertas discusiones nacionales. Por eso sí, lo que tú dices, es justamente cuando uno sale y se encuentra en un territorio neutral en donde todas estas particularidades, todos estos dramas regionales empiezan a tener como características comunes, se empieza a hablar y se empiezan a encontrar como denominadores que permiten entender unos y otros, ¿no? Eso pasa acá con los latinoamericanos, y en Estados Unidos, curiosamente, los españoles entran también, porque allá somos hispanics, ¿no? Eso te iba a decir. Entonces, allá, en ese gremio, en esa categoría, no solamente entramos los latinoamericanos, sino los españoles. Empezamos de los hispanohablantes, los hispanics, a los españoles les dicen latinos en ocasiones sin ningún tipo de diferencia, y empezamos a hacer como una gran categoría, que yo creo que aciertan los estadounidenses cuando nos homologan, nos ponen en la misma categoría, porque yo cada vez me siento más parte de una entidad transatlántica. Pero claro, eso desde mi país de origen hubiera sido imposible de pensarlo y de experimentarlo y de sentirlo. Es básico, fundamental tener el contacto acá del roce con más latinoamericanos y con españoles, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que dice Rodrigo y a mí me gustaría ver qué piensan, porque uno piensa en la Barcelona de los 60, ¿no? En la Barcelona de Barral, en la del propio, bueno, Herralde también, pero más con el paso del tiempo yo lo identifico más con todo el tema de Bolaño, ¿no? Que ahí hubo todo, pero hablando de la célula del boom, creo que Vargas Llosa dijo que él se descubrió latinoamericano en Europa. Y me comentaba Santiago Gamboa que él decía, bueno, yo en España puedo ser el colombiano, hablamos en español, pero en París yo me consigo a un español y los dos, o sea, lo que nos une es la lengua, ¿no? Y es un poco el principio de en Estados Unidos, un español se vuelve también un hispanohablante. Entonces, a mí me gustaría intentar rastrear esa relación desde el punto de vista de que era necesario un triángulo con España para que América Latina se leyera entre ellas. Yo no hubiese leído a Juan Villoro si no lo publica Herralde. O sea, hay como una relación de triángulo. Sí, eso es algo que se decía ya hace unos años también, ¿no? Cuando se hablaba de la balcanización editorial que sufre América Latina, que el camino más corto para que un autor colombiano sea leído en Venezuela es que lo publiquen primero en España, ¿no? Y que por un efecto de retorno pueda llegar a Venezuela, y el mismo camino a la inversa, ¿no? Son cosas que muy complejas, ¿no? y que suceden, pero yo lo que digo es que el concepto o la vivencia de la experiencia de lo latinoamericano necesita también de estos desplazamientos, como lo que tú citabas ahorita que decía Gamboa, para
verificar y contrastar muchas cosas, ¿no? Porque creo que siempre estamos a veces como muy limitados por la experiencia directa. Por ejemplo, mientras yo vivía en Venezuela, a mí me hablaban del latinoamericanismo y no me gustaba, porque ¿cómo viví yo en Venezuela el concepto de América Latina? Como una especie de coalición de delincuentes internacionales que se justificaban unos a otros para someternos. Entonces se crean esas alianzas políticas, en el caso vinculado al chavismo, pero si piensas de derecha, alianzas vinculadas a la derecha, y el concepto latinoamericano en América Latina instrumentalizado por el poder es un concepto punitivo, es una visión de América Latina que castiga a la otra. Y por eso cuando me preguntaban sobre América Latina, yo no le daba ninguna importancia. Cuando empiezo a viajar y cuando me toca emigrar, recupero yo una noción de América Latina más propia, porque es la que me explica que yo tengo una conexión inmediata con un colombiano, con un peruano, Claro. porque nos reconocemos. Es como el club de la pelea, ¿no? Sí. Llegas golpeadito y te reconoces Sí. y te saludas y hay un vínculo, ¿no? Pero durante mucho tiempo para mí el concepto de Latinoamérica lo veía únicamente desde la perspectiva de los poderes políticos. Que Carlos reflexiona sobre esa instrumentalización Sí, muchísimo, a partir de Martí como bueno, el hombre de acción, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la propia Revolución Cubana y Fidel se ampara en la figura de Martí para imponer una lógica revolucionaria que además Carlos dice que ese exotismo del revolucionario siempre nos colocó como al margen, es decir, donde la América Latina es el territorio de la excepción. De la excepción, sí, de la contra, de la utopía que ha demostrado ser chatarra en Europa. Pues en América Latina se le ponen 2 cablecitos, una pila y que siga andando, ¿no? Es como el espacio donde se proyectan utopías que aquí no han funcionado, en donde se supone está la esperanza para un mundo libre de todos los vicios que padece Occidente, ¿no? Bien sea a causa del capitalismo, bien sea a causa de la industrialización, bien sea a causa de la homogenización de la vida que produce la modernidad o la globalización. Bueno, pues menos mal está América Latina, que va a ser el lugar en donde se van a resistir o se va a resistir a todas esas presiones occidentales y se va a poder vivir de una forma más auténtica, más pura, más en contacto con la naturaleza, en donde el mundo no va a ser uniforme, en donde va a haber particularidad, en donde todavía vamos a tener a dónde ir a vacaciones y ver gente con vestidos autóctonos y cosas así, ¿no? Ese es como cierta idea o cierta forma en que se percibe América Latina desde el resto de Occidente, desde Europa y desde Estados Unidos, que es una idea bien pensante que está hecha con buenas intenciones, es lo que yo digo, pero que no contempla el daño que hacen, que es asumir que América Latina es como un museo de excentricidades, el paraíso de los mitos chamánicos, de la irracionalidad, en donde se puede ir a tener una experiencia fuerte, unas vacaciones maravillosas, en donde se puede ir a aprender, a ir a un campo, a aprender a ser revolucionario, en donde se puede recargar espiritualmente una voluntad para volver a aguantar la vida monótona que se lleva en Europa bajo un estado de bienestar que más o menos da un nivel de vida digno, ¿no? Entonces, de alguna forma esa manera de vernos nos pone en un campo que no es el de la igualdad. Claro. Por ejemplo, esto es algo que a mí me pasaba mucho cuando estuve en California estudiando en Berkeley. La sensación con la que ya llegaba era, no, te estamos reconociendo, te estamos dando voz, estamos valorando tu particularidad. Y yo decía, no, yo quiero tu puesto de trabajo. Claro. Es decir, yo no quiero que me reconozcas, yo quiero tu puesto de trabajo. Claro. Y eso cambia los términos por completo, porque lo que yo estoy diciendo es igualdad. ¿Y qué es igualdad de verdad? Es que me reconozcas como alguien que te puede quitar el trabajo, que no es distinto, es decir, que no soy exótico, que no tengo, pues, no sé, irracionalidad chamánica y que puedo animar muy bien una fiesta con un toque folclórico, Claro. sino que soy una amenaza para tu puesto de trabajo. E inmediatamente la reacción cambia. Pues porque no es la condescendencia con que se mira al distinto exótico, sino no amenaza, sino la seriedad con que se mira a un igual que puede tener las mismas capacidades y disputarte un puesto de trabajo, ¿no? Entonces creo que América Latina tiene que salir de ese rol
del exótico del otro, para justamente entrar de cuerpo entero en Occidente y tener voz en foros internacionales, no sé, tener compañías que lideran y que son algo en el mundo, y abandonar ese espacio de víctima colonizada, de víctima explotada por el imperialismo, de gente condenada al fracaso, a la miseria, al exotismo, a permanecer ancladas a modos de vida ancestrales. No, digamos, no, hay que dar el paso a intentar insertarse en el mundo actual, ¿no? ¿Ustedes El piensan? colofón de tu libro, entrar en el siglo XXI. Entrar en el siglo XXI. Exactamente, que tú dices que el siglo XX no ha terminado en Sí. América Latina, No, ¿no? no ha terminado. Pero ahora, tengo una duda y ya no me extiendo, o sea, vamos bien, pero quiero si alguien tiene preguntas, pero tengo una pregunta con respecto a, uno podía pensar que esta era una vocación de una generación, uno podía pensar que Galeano, muy bien, las venas abiertas de América Latina, uno podía pensar que era esa etapa de refundación de América Latina, había las revoluciones, las utopías, y esa reivindicación de lo exótico, ¿no les parece que permanece incluso todavía más? Porque esta idea, por ejemplo, de mujer racializada, o que yo creo que son como categorías anglosajonas, insertadas a lo bestia con un martillo dentro del latinoamericano. Y yo pensé que eso se había transformado en otro debate, pero tengo la sensación de que no. Bueno, es que ahí hay otro elemento que cuando uno trata de ver el desarrollo del mundo como por regiones, y si tú te concentras solo en América Latina, tú dices, bueno, nosotros pasamos por todas estas etapas de cosmopolitismo, cosa nacionalista, y hemos llegado como una síntesis que en parte implican por qué estamos aquí hoy hablando de estas cosas, ¿no? Pero cuando uno presta atención a lo que ha pasado en Estados Unidos sobre todo, y lo que está pasando también en Europa, donde la clase política, donde las instituciones, las empresas, todas están ahora reorientadas al culto del tribalismo identitario, al culto de las parcelas identitarias en lugar de aquello que nos une, tú dices, bueno, cuando América Latina ya ha llegado finalmente en muchos aspectos al siglo XXI, inexplicablemente, en las cunas de Occidente han decidido empezar a verse el ombligo, ¿no? Y eso explica para mí en parte el nivel de locura que estamos viviendo, porque había una cantidad de cosas que se creían como ya superadas, y el ser humano, como es, te demuestra, y es así, que la historia no es lineal ni progresiva, sino que bueno, a día de hoy, ensayos, libros de divulgación tienen que volver a explicar cosas que supuestamente ya eran básicas, ¿no? Relativas a, no sé, a la reproducción sexual, a una cantidad de cosas que son base racional científica del mundo, y que no, y que hay que volver a explicarlas, y lo mismo sucede con los grandes debates culturales, ¿no? Y en ese punto yo solo puedo expresar mi estupor, porque es que no entiendo nada, o sea, no entiendo cómo cosas que, no sé, que a uno le habían enseñado en el colegio que tenían como cierto consenso, y ahora resulta que no. No, es cierto, esa obsesión identitaria, que era algo muy latinoamericano sobre todo en los años 20, Sí. ahora se ha expandido al conjunto de Occidente. Y es sorprendente, porque si uno ve la poesía o el arte de vanguardia nacionalista de los años 20, era una reivindicación brutal del personaje vernáculo, de la víctima. Claro. ¿no? Era una reivindicación, un empoderamiento, un intento de incluir en el relato nacional a el personaje vernáculo que tradicionalmente había sido una víctima. Y eso fue contestado por corrientes cosmopolitas como el surrealismo en América Latina, y de ahí pues saltamos al boom, que también era muy cosmopolita, y después el post-boom también fue cosmopolita. Hemos vuelto ahora prácticamente al inicio, a los años 20, pero ya no solos, todo Occidente está viviendo una fascinación por la víctima primero, por el discurso victimista, está teniendo un éxito
político, social, cultural tremendo. Y por otro lado, la fascinación con esas identidades en apariencia marginales que pueden de alguna forma servir como ariete para romper discursos con los que había consenso hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces eso se está viendo, yo creo que en Estados Unidos más que en cualquier lugar del mundo, pero curiosamente yo oigo un eco latinoamericano soplándome detrás de las orejas cada vez que oigo las reivindicaciones que se hacen hoy en día desde Yale o desde Harvard o desde Berkeley, ¿no? Es como un eco de algo que ya pasó en América Latina y que las consecuencias no fueron del todo beneficiosas, porque esos discursos en donde la categoría de la raza empieza a tener mucha preeminencia, en donde nuevamente la lente con la que miramos el mundo es las diferencias raciales, eso tiene unos antecedentes terribles, eso tiene unos antecedentes espantosos, y en América Latina tuvo consecuencias fatales, nefastas. Y en un momento donde ya el concepto de raza científicamente no tiene validez, y había sido superado, porque la historia nos demostró que mirar el mundo con la lente racial no es buena idea, no es muy buena idea, porque eso pone unas fronteras brutales, casi que irreconciliables, porque pues, ¿qué hacemos con la raza? Con ella nacemos, no podemos básicamente pelear contra los genes. Entonces impone como una serie de barreras sociales que fragmentan la ciudadanía, que empieza a generar recelos dentro de un espacio común que debería haber superado esas diferencias. Digamos, ¿cuál fue el anhelo de la izquierda ilustrada? ¿No? Que la gente no fuera juzgada por las apariencias, sino por los actos y las virtudes, ¿no? Las capacidades, no por el aspecto físico. Y una vez más volvemos a darle prioridad al aspecto físico, ¿no? A lo que primero vemos, que es la raza. Y eso, insisto, es una pésima idea, es una idea... Que de hecho, ahora que lo dices, es un pensamiento muy positivista, muy Comte, ¿no? Y era Vallenilla, el ideólogo del perijimenismo, ¿no? Que se construye toda un mito, unas leyendas con respecto a lo telúrico, que vuelve a ser una y otra vez, ¿no? Como un reservorio exotista y profundamente racista, además, ¿no? Sí, el positivismo Pero bueno, fue muy racista. Ya nos estamos metiendo en Honduras. ¿Qué digo yo? Nos estamos metiendo en temas que son complicados y nos queda poco tiempo, y yo quería saber si alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntar algo o comentar algo. ¿No? ¿Sí? Bueno, enhorabuena porque me ha fascinado la charla. Muchas gracias. Y felicitar en concreto a Carlos, que creo que su obra El mundo invisible es un monumento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues yo llevo pensando ya tiempo que los hispanos, españoles, latinoamericanos, somos una unidad espiritual y que queda muy patente en el idioma. Es verdad que durante mucho tiempo hemos estado distantes, bajo la lógica nacional, pero hemos preservado el idioma, cada uno con su idiosincrasia. Y también es verdad que la doctrina Monroe estadounidense, todos estos temas han dificultado mucho el diálogo entre España y los distintos países latinoamericanos. Pero aún así, como digo, pese a que hemos estado bajo una lógica geopolítica anglosajona que ha dificultado, bajo mi punto de vista, el diálogo, eso que llamamos globalización y que atiende un poco también a esa lógica geopolítica anglosajona, ha sido una nueva oportunidad, porque bajo esa lógica nos hemos vuelto a encontrar. Y un claro ejemplo es pues los chicanos, los puertorriqueños y toda esta gente, cómo ha universalizado un idioma común y digamos que el inglés, que es una lengua tan pujante, es la koiné, no ha podido acabar con este idioma, esta unidad espiritual que yo veo. De hecho, los puertorriqueños y toda esta gente se llevan el inglés a las estructuras lingüísticas del castellano. Es una cosa fascinante. Entonces yo creo que gracias a la globalización nos estamos todos reencontrando en esa unidad espiritual y de hecho la vanguardia ahora la marca la cultura más latinoamericana. Un poco en la cultura más musical, comercial y tal. Yo creo que todos nos estamos dejando embaucar y dejando fascinar por ello. No sé si lo veis así o
o discrepáis en mi punto de vista. No, el efecto que ha tenido el reggaetón es impresionante, porque no es solamente en España, no, en el mundo hispánico, sino a nivel global, ha impuesto con unos ritmos, una sensibilidad, buena o mala no lo sé, a veces lo odio, a veces me gusta. Lo que sí me sorprende y sí valoro es que el reggaetón es como la única fuerza de reacción que contrarresta lo correctamente político. Es curioso que en un mundo cada vez más correctamente político triunfe una música totalmente incorrecta, habla de que, no sé si de nuestra hipocresía o de nuestra doblez o quién sabe qué diablos, o nuestra duplicidad, que por un lado tenemos un discurso muy moralista, cada vez más moralista hoy en día, pero a la hora de la juerga gozamos con canciones absolutamente incorrectas. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, claramente estoy de acuerdo en que somos una unidad, sí, o espiritual o cultural, no sé exactamente el nombre, pero de una unidad sin lugar a dudas. A veces, justamente, la turbulencia política, el escándalo del momento hace que los países se ensimismen cada vez más. Pero, por ejemplo, la crisis económica acá tuvo una consecuencia muy, bueno, no sé si positiva, pero tuvo una consecuencia que a largo plazo puede ser positiva, que fue la gran migración de españoles a América Latina, en donde descubrieron América Latina, ¿no? La redescubrieron porque la generación de los 30 ya lo había hecho. Esta generación de jóvenes que se fue a América Latina, pues yo creo que van a ser finalmente como un puente. Esa metáfora está muy trillada, pero sí van a traer de América Latina acá conocimientos que normalicen al latino, ¿no? que lo hagan sentir como algo no lejano, sino cercano. Pero falta todavía, yo creo que todavía hay distancia que debería cerrarse. Bueno, y el otro día estábamos hablando en la mesa que compartimos con Sergio Ramírez en Bruselas, que Sergio Ramírez hacía alusión al crecimiento del castellano, del español en Norteamérica, pero también de las hibridaciones que eso produjo. Y Junot Díaz ya es casi un ejemplo canónico, que él decía que esa novela era intraducible hasta cierto punto porque tenía una naturaleza, el español formaba parte, pero es que también tenía una naturaleza anglosajona en el idioma, ¿no? Entonces creo que es un proceso interesante, muy interesante, en el que tengo la sensación de que realmente es América Latina, ¿no? la que está capilarizando todo el tema del español en Estados Unidos. Eso no quita que la relación con España sea muy importante, porque yo creo que cuando la Real Academia Española empieza a pensar el español como un todo y empieza a tener esta idea panhispánica, digamos que se cuaja una idea de proyecto que siempre ha estado avanzando y retrocediendo, ¿no? Y a mí me parece tremendamente curioso, tremendamente. Ahí en El espejo enterrado, Carlos Fuentes decía, yo creo que un poco demagógicamente, hablando de los mexicanos que cruzaban la frontera, que decían, no, en el fondo están volviendo un territorio que era suyo, ¿no? Y con el paso del tiempo, digo, en el fondo el español ha vuelto un territorio que era suyo, porque todo es Florida, todo el sur y ahora ha ido a más, ¿no? Ha ido mucho a más. Habrá que ver en esa América Central, ¿no? En ese cuadrado a ver qué tanto es, pero sí estoy de acuerdo con usted. Sí, no, también. Cuando, eso lo cuento cada vez que puedo, la primera y única vez que yo fui a la isla de La Palma, 2019, como venezolano, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, yo en otra vida viví aquí, o sea, y era la sensación de yo como venezolano estaba llegando a un lugar donde sabían por lo menos la mitad de mi alma, ¿no? La mitad de mí. Sí. Y para mí era una sensación de vidas alternativas y es muy impresionante esos vínculos que uno descubre, ¿no? El problema es que a veces hay sectores que quieren establecer como leyes a partir de esas sensaciones de espiritualidad que son totalmente genuinas, ¿no? Y quieren transformarla en una ley obligatoria de que espiritualmente ciertas conexiones tienen que darse, ¿no? Cerrar con una cosita, yo lo que quería decir,
Otra forma de leerlo de América Latina, quizás en una clave muy contemporánea, es por ejemplo lo que está pasando con los videojuegos. Hay una antología que se titula El videojuego en América Latina, de un peruano que se llama Luis Wong, y él cuenta cómo en países como Chile y creo que Perú también, otros países, están desarrollando videojuegos, son creadores de videojuegos para grandes compañías y están tratando de introducir dentro de la narrativa de videojuegos historias y escenarios latinoamericanos. Entonces, eso es un formato bien interesante y muy actual para ver cómo se repiten los mecanismos de inserción de Latinoamérica a través de soportes y discursos que originalmente son anglosajones. E incluso la introducción de palabras, porque es cierto que el lenguaje tecnológico es un lenguaje básicamente asociado al inglés. Sí, porque O sea, son quienes hacen donde el español no está Sí. presente. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, reclamo, reproche, Sugerencia. refutación? ¿No? Estamos listos. Bueno, de ser así, les damos las gracias, insisto, por acompañarnos. Gracias, Carlos, Rodrigo, por prestarse a estas mesas de ABC. Gracias al ABC, porque creo que es un periódico que con Jesús Calero como jefe de cultura y como jefe cultural ha desarrollado y profundizado un interés hacia Iberoamérica, hacia lo latinoamericano, Sí, totalmente. que creo que se manifiesta muy marcadamente. Ya formaba parte, pero con Jesús Calero sin duda. Así que bueno, los invitamos a seguir con la feria, a leer ABC y ABC Cultural, que está muy bueno este fin de semana, como siempre. Y por supuesto nada, y nos vemos en el continente. Muchas gracias.